Assassin's Creed, la cruzada secreta, escrito por Oliver Bowden. Capítulo 3. Su Majestad Salahadin ha recibido vuestro mensaje y os agradece gentilmente, dijo el enviado. Tiene asuntos que atender en otra parte, y se ha marchado con instrucciones para que su excelencia Shihab al-Din entre en negociaciones. El enviado permaneció junto al semental de Shihab, y ahuecó la mano en la boca para llamar al maestro y a sus generales, que estaban reunidos en la torre de defensa. Un pequeño grupo había subido la colina, 200 hombres aproximadamente, además de una litera que dejaron en el suelo los nubios. Shihab no tenía más que una escolta, que seguía a lomos de su caballo. Tenía una expresión de serenidad en el rostro, como si no estuviera demasiado preocupado por el resultado de las negociaciones. Llevaba unos pantalones anchos y blancos, un chaleco y un fajín rojo retorcido. Insertada en su enorme turbante de un blanco segador había una joya reluciente. Aquella joya tendría algún nombre ilustre, pensó Al-Mualim, mientras le miraba desde la parte superior de la torre. Se llamaría Estrella de algo o la Rosa de algo. A los sarracenos les gustaba ponerle nombre a sus baratijas. Empecemos, dijo Al-Mualim, mientras pensaba, asuntos que atender en otra parte, con una sonrisa, y su mente retrocedía tan solo unas horas, cuando un asesino había ido a sus aposentos, le había despertado de su sueño y le había dicho que fuera a la sala del trono. Umar, bienvenido, había dicho Al-Mualim, envolviéndose en su túnica al sentir en sus huesos el fresco de primera hora de la mañana. Maestro, había respondido Umar en voz baja y con la cabeza gacha. ¿Has venido a hablarme de tu misión?, le había preguntado Al-Mualim. Encendió una lámpara de aceite en una cadena, localizó su silla y se puso cómodo. Las sombras se movían erráticamente por el suelo. Umar asintió. Al-Mualim se dio cuenta de que tenía sangre en la manga. ¿Era correcta la información de nuestro agente? Sí, maestro. Entré en su campamento, y tal como nos dijeron, la caseta chillona era un señuelo. La tienda de Salahadin estaba cerca, y era un alojamiento mucho menos llamativo. Al-Mualim sonrió. Estupendo, estupendo. ¿Y cómo pudiste identificarlo? Estaba protegido, como dijo nuestro espía que estaría, con tiza y ceniza esparcida en el perímetro para que mis pasos se oyeran. Pero no fue ese el caso, ¿no? No, maestro. Conseguí entrar en la tienda del sultán y dejar la pluma, tal y como se me ordenó. ¿Y la carta? La sujeté con una daga en su camastro. ¿Y luego? Salí arrastrándome de su tienda. Y... hubo una pausa. El sultán se despertó y dio la alarma. Tan solo pude escapar para salvar mi vida. Al-Mualim señaló la manga manchada de sangre de Umar. ¿Y eso? Me vi obligado a cortar un gaznate para poder escapar, maestro. ¿El de un guardia?, preguntó Al-Mualim expectante. Umar negó con la cabeza tristemente. Llevaba el turbante y el chaleco de un noble. Y al oír aquella afirmación, Al-Mualim cerró los ojos, cansado y afligido. No había otra opción. Actué sin pensar, maestro. Pero por lo demás, ¿tu misión fue un éxito? Sí, maestro. Entonces veremos qué sucede, dijo. Lo que ocurrió fue la salida de Salahadin y la visita de Shihab, y desde aquella alta posición en su torre, Al-Mualim se había permitido creer que los asesinos se habían impuesto, que su plan había funcionado. Su mensaje había advertido al sultán que debía abandonar su campaña contra los asesinos, o de lo contrario el siguiente puñal no estaría clavado en el camastro, sino en sus genitales. Al poder dejarlo, le había demostrado al monarca lo vulnerable que en realidad era, que su fuerza no servía de nada cuando un solo asesino podía burlar sus señuelos y guardias, y entrar a hurtadillas en su tienda con tanta facilidad mientras él dormía. Y tal vez Salahadin prefería mantener sus genitales antes que continuar con una larga y costosa guerra de desgaste contra el enemigo, cuyos intereses rara vez entraban en conflicto con los suyos.
Por eso se había marchado. Su Majestad Salahadín acepta vuestra oferta de paz, dijo el enviado. En la torre, Al-Mualim compartió una mirada divertida con Umar, que se encontraba a su lado. Más allá estaba Fahim, sin abrir la boca. ¿Nos asegura que nuestra secta puede operar sin más hostilidades y que no habrá más intromisiones en nuestras actividades?, preguntó Al-Mualim. Mientras los intereses lo permitían, así os lo garantiza. Entonces, acepto la oferta de su majestad, respondió Al-Mualim satisfecho. Podéis retirar a vuestros hombres de Masyaf. A lo mejor sois lo bastante buenos para reparar nuestra empalizada antes de marcharos. Al oír aquello, Shihab alzó la mirada de pronto hacia la torre, e incluso, desde la altura donde estaba, Al-Mualim vio que la ira se reflejaba en sus ojos. Shihab se inclinó desde su semental para hablar al enviado, que escuchó, asintió y luego ahuecó la mano junto a la boca para dirigirse a los de la torre, una vez más. Durante la entrega del mensaje, uno de los fieles generales de Salahadín fue asesinado. Su Majestad pide una compensación, la cabeza del culpable. La sonrisa se borró del rostro de Al-Mualim. A su lado, Umar se puso tenso. Se hizo el silencio. Únicamente se oía el resoplido de los caballos, el canto de los pájaros. Todos esperaban oír la respuesta de Al-Mualim. Puedes decirle al sultán que me niego a cumplir tal petición. Shihab se encogió de hombros. Se inclinó para hablar con el enviado, que a su vez se dirigió a Al-Mualim. Su excelencia desea que os informe de que, a menos que accedáis a esta petición, se quedará aquí, en Masyaf, una fuerza, y que a nuestra paciencia, que es más grande que las provisiones que tenéis almacenadas. ¿Acaso el acuerdo de paz no serviría de nada? ¿Permitiréis que vuestros aldeanos y vuestros hombres mueran de hambre, todo por la cabeza de un asesino? Su excelencia espera que no sea así. Iré, le dijo Umar entre dientes a Al-Mualim. Fue un error mío, es justo que pague por él. Al-Mualim le ignoró. No daré la vida de uno de mis hombres, le dijo al enviado. Entonces, su excelencia no acepta vuestra decisión y pide que deis fe de un asunto que necesita resolverse. Hemos descubierto la existencia de un espía en nuestro campamento y debe ser ejecutado. Al-Mualim contuvo la respiración cuando los sarracenos sacaron al agente asesino de la litera. Detrás de él sacaron una plataforma de verdugo que dos nubios colocaron en el suelo delante del semental de Shihab. El espía se llamaba Ahmad. Le habían golpeado la cabeza, aporreada, magullada y manchada de sangre. Colgaba sobre su pecho, mientras le llevaban a pulso hacia la plataforma arrastrando sus rodillas, y allí le dejaron, con el cuello hacia arriba. El verdugo avanzó. Era un turco que llevaba un brillante cimitarra, con ambas manos colocadas sobre la empuñadura enjollada. Los dos nubios sujetaron a Ahmad por los brazos. Él gruñó un poco, y el sonido se elevó hacia los asombrados asesinos que estaban en la alta torre de defensa. Si tu hombre ocupa su lugar, se le perdonará la vida y se cumplirá el tratado de paz, dijo el enviado. Si no, él morirá, el asedio continuará y tu gente morirá de hambre. De pronto, Shihab alzó la cabeza y gritó: ¿Quieres eso sobre tu conciencia, Umar ibn Lahad? Todos los asesinos contuvieron la respiración. Ahmad había hablado. Bajo tortura, por supuesto, pero había hablado. Los hombros de Al-Mualim se cayeron. Umar estaba fuera de sí. «Dejadme ir», insistió Al-Mualim. «Maestro, por favor». Debajo de ellos, el verdugo plantó sus pies y con ambas manos levantó la espada sobre su cabeza. Ahmad tiró con debilidad de las manos que lo sujetaban. Tenía el cuello tirante, expuesto a la hoja. El promontorio estaba en silencio, excepto por su gimoteo.
Tu última oportunidad, asesino, dijo Shihab. La espada brilló. Maestro, suplicó Umar, dejadme ir. Al-Mualim asintió. ¡Deteneos!, gritó Umar. Se movió hacia una plataforma de la torre y le dijo a Shihab: Yo soy Umar ibn Lahad. Es mi vida a la que debéis tomar. Hubo una oleada de entusiasmo entre las filas de sarracenos. Shihab sonrió y asintió. Señaló al verdugo, que se retiró y volvió a enfundar su espada. Muy bien, le dijo a Umar. Ven, toma tu lugar en la tarima. Umar se dio la vuelta hacia Al-Mualim, que alzó la cabeza para mirarle con los ojos enrojecidos. Maestro, dijo Umar, os pido un último favor. Encargaos del cuidado de Altair. Aceptadlo como vuestro novicio. Al-Mualim asintió. Por supuesto, Umar, dijo, por supuesto. Se hizo el silencio en la ciudadela, cuando Umar bajó las escaleras de la torre. Luego tomó la pendiente por la barbacana. Pasó por debajo del arco y se dirigió a la puerta principal. En el portillo, un centinela se acercó para abrirlo, y él se agachó para cruzarlo. Se oyó un grito detrás de él. ¡Padre! El sonido de unos pies corriendo hizo una pausa. ¡Padre! Oyó la angustia en la voz de su hijo y cerró los ojos con fuerza para reprimir las lágrimas al salir por la puerta. El centinela la cerró detrás de él. Sacaron a Ahmad de la tarima y Umar trató de transmitirle tranquilidad con la mirada, pero Ahmad no pudo mirarle mientras se lo llevaban y lo tiraban fuera del portillo. Lo abrieron, lo arrastraron dentro y se volvió a cerrar. Unos brazos aferraron a Umar. Tiraron de él hasta la tarima y allí le colocaron como Ahmad. Ofreció su cuello y observó cómo el verdugo descollaba sobre él, y más allá del verdugo, el cielo. ¡Padre!, oyó desde la ciudadela al tiempo que la brillante hoja bajaba para cortarle el cuello. 2 días más tarde, bajo el abrigo de la oscuridad, Ahmad abandonó la fortaleza. A la mañana siguiente, cuando descubrieron que había desaparecido, algunos se preguntaron cómo pudo dejar solo a su hijo. La madre había muerto de fiebres 2 años antes, mientras que otros afirmaban que se sentía demasiado avergonzado, que por eso había visto obligado a marcharse, aunque la verdad era muy diferente.